Muy buenas, pues hoy tenemos la Vespa TX200 de mi amigo Julio, compañero del club. Bueno, ¿qué le pasa a esta Vespa? Pues que me llamó y me dijo, oye, una de las marchas, o sea, no le entraban las marchas. Entonces dije, venga, vente para acá y que a lo mejor se te ha soltado el prisionero del cable. Y nada, la subimos al elevador, pero no, por desgracia no era el prisionero del cable. ¿Qué era? Pues que os lo voy a enseñar y lo veis mejor porque la verdad que es una faena y para que os dais cuenta que muchas veces una piececita, por simple que parezca, pero tiene un porqué. Vais a ver el problema que tenía la moto, que tenía y que tiene. ¿Y qué va a hacer ese problema? Pues que ya puesto nos va a tocar cambiar todos los cables, porque nos va a tocar abrir y cambiaremos ya todos los cables de la moto. Venga, vamos a ver la avería lo que era. Vale, pues lo que hicimos fue quitar la tapa y ver el tema de a ver si él era el prisionero del cangrejo, pero no. La avería concretamente era esta, a ver si os la puedo enseñar. Vale, a ver con la luz. Como veis, esta es la placa que traen todas las Vespas que sujetan los cables aquí para que no se muevan. Bueno, pues a él se le había soltado los cables y estaban pegando, fíjate cómo está esto, y estaban pegando en el escape. Y al pegar en el escape, ¿qué ha pasado? Pues que los cables, fijaros, a ver si lo puedo acercar, directamente se han destruido. A ver, no sé si se aprecia, pero vamos, está aquí, está el cable asomando. El cable, ahí se ve, ¿lo veis? Ahí se ve bien. Entonces, claro, le faltaba un trozo de funda, que no sé si está por aquí, de pegar tanto. Bueno, se le ha hecho una mierda, la verdad es que se ha hecho polvo. Entonces le he dicho, mira, lo mejor es directamente abrir y cambiar todos los cables, porque va a cambiar uno y el otro está mal, pues nada, los cambiamos todos. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces lo que voy a ir es quitando el sillón de la moto, voy a ir quitando esto que ya lo tengo un poco, simplemente son los tornillos de abajo, y tirar hacia arriba. Hay que tener cuidado con el cuentakilómetros, ¿vale? Y nada, lo que voy a hacer primero es cambiar el cable, como viene el kit completo. Tengo el dedo entero. Voy a ir cambiando el kit completo y primero voy a empezar por el fácil. Voy a empezar por el fácil, que es el del freno de adelante. Vale, he comprado esta herramienta, que es para la tuerca almena que trae aquí, porque me hará falta sacar esto. Es una especial, ¿eh? Tenía la otra del otro modelo de Vespa, pero para T5 y TX es necesario una especial, porque tiene el estriado lo tiene diferente, ¿vale? Pues venga, voy a ir quitando asientos, voy a ir quitando esto y os enseño un poco ahora después cómo va la cosa. Bueno, ya he quitado la tapa del cuentakilómetros y mirad lo que me acabo de encontrar. Esto es como silicona aquí. La gente hace una chapuza. ¿Esto con qué objetivo han puesto esto aquí así? No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Ahora toca quitar todo este pegote. ¿Pero por qué coño han metido esto aquí? Pues me toca ahora vaciar esto, despegarlo para poder meter el cable del embrague por ahí. Madre mía. Vale, ya he quitado. Este es el pegote que llevaba aquí dentro. Y mirad, no sé si se verá. A ver. Mirad qué demonio lleva. A ver si consigo hacer zoom. Ahí. ¿Con qué objetivo habrán puesto eso ahí? Porque es que están los cables pelados ahí dentro. ¡Oh! Bueno, como va nuevo, pues nada, andando, venga.
Vale, pues vamos a empezar por el freno de adelante. Para eso tenemos que quitar esta tuerca. Venga, pues cogemos aquí para que no gire el cable y nada. Y vamos aflojando la tuerca del tensor. Esta tuerca no hay que perderla porque no viene en el cable nuevo, no viene. Se vende aparte. Así que aflojamos. Ahí está. Tiramos para atrás. Esto tampoco hay que perderlo. ¿Vale? Y ya tiramos del cable. Lo sacamos por aquí. Eso es. Vale, ya está fuera. Ahora vamos a sacarlo de la parte de arriba. Vale, pues ya quitaríamos el tornillo de la maneta. Aflojamos y como da vuelta hay que aguantar con un destornillador. Así. Quitamos. Vale, ya está fuera la tuerca. Ahora hay que tener cuidado porque tiene aquí unas arandelas que son para que no vibre la maneta. Entonces, para que no se pierdan, ¿vale? Aflojamos el tornillo de arriba. Ahí va. Vale. Quitamos el tornillo y ahí han caído las arandelas y tiene que tener otra aquí debajo. Ahí está. Vale. Y ahora ya sacamos la maneta. Y sacamos esta pieza que también la vamos a necesitar para el cable nuevo, que es la cabeza, el adaptador de la cabeza del cable nuevo. Vale. Y ahora ya tiraríamos del cable. Ahí está, fuera. Y de abajo tiramos del cable. Pues tiramos y ya estaría el cable de freno, el viejo, ya lo tendríamos fuera. Esto es cuestión de 10 minutos, no tardamos más. Venga, pues ahora vamos a empezar con el cable nuevo. Vale, el cable nuevo tendríamos que meterlo por este agujero de aquí, hacia arriba. ¿Vale? Vamos metiendo hasta que salga por aquí, hasta que salga por la parte de arriba de la barra de dirección, ¿de acuerdo? Venga. Vale, ya lo tenemos por arriba. Pues listo. Esto de momento lo vamos a dejar así, porque ya lo tenemos. A ver, ya lo tenemos aquí. Este de momento lo dejamos así o lo metemos. Venga, vamos a meterlo en la maneta y que no haya muchas cosas por medio. Venga. Vale, pues simplemente sería hacer lo contrario que hemos hecho antes. Por aquí tiene el agujero por donde tiene que entrar y aquí tiene uno que es por donde tiene que salir. Voy a enseñarlo. Tendríamos que meter el cable nuevo por aquí, así, y debe de salir a ver, saco el cable para que se vea, por ese agujero que hay ahí, la cabeza, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Ahí lo tenemos. Eso. Eso. Y ahora pondríamos la cabeza, la cabeza que hemos quitado antes. ¿Listo?
Y ahora, pues, la maneta, así. La arandela, no se olviden. La arandela es una, a ver si la enseño, una con el agujero grande y otra con el agujero pequeño. ¿Por qué? Pues porque uno tiene aquí una parte ancha que es esta y otra que hace tope ahí. Por eso. ¿Vale? Pues venga. La arandela grande arriba y la arandela pequeña abajo. Ahí va. Y la tuerca. Eso es. Vale, pues ya tendríamos el primero de los cables puesto. Tiramos un poquito de abajo para que quede bien acomodado. Ahí. Ya tendríamos el cable de adelante, del freno de adelante, puesto. Venga, vamos a, por ejemplo, vamos a empezar a quitar de allí el del embrague, que está en el otro lado. Bien, para quitar el embrague, pues esta sería la leva del embrague, este es el cable y habría que aflojar este prisionero, en concreto este es con una llave de 7, con un vaso de 7. Pues lo aflojaríamos, ahí vemos que se suelta, y nada, quitamos el prisionero y ya el cable quedaría liberado. Podemos tirar aquí para atrás, así. Quizá con unos alicates. Ay, eso es. Vale, ya está liberado. Ya podríamos tirarle de arriba de la maneta. Podríamos recuperar el cable, ¿vale? Bien, pues vamos a quitar la maneta del embrague. Pues sería la misma operación que con la del freno. Quitamos la tuerca de abajo. Tuerca de abajo, fuera. Y quitamos el tornillo. También tenemos una arandela como en la maneta del freno. Ahí va. Ahí, las dos arandelas. ¿Vale? Aquí. Bueno, en este caso lleva 3. Vale, pues han puesto 3 por la razón que fuera, pues tendríamos holgura. Quitamos. Este de aquí no lleva cabeza, ¿vale? No lleva la cabecilla esa que había que ponerle antes, esta no lo lleva. Pues entonces tiraríamos del cable. Este no lleva la cabeza como la otra. Este, como hemos soltado de abajo, de la parte de abajo de la leva del embrague, pues tiraríamos de la funda. Eso es. Ya tenemos aquí el cable. Vale, y ahora pues echaríamos la funda para atrás. Aquí está, ¿vale? Está la funda vieja que se ve que está pues hecha polvo. Y habría que meter en su lugar pues esta funda, la nueva. Vale, pues antes de tirar de la funda del embrague para que salga,
vamos a echar aquí un vistazo aquí abajo. Tengo el depósito puesto así para no tener que sacarlo. Lo he desconectado un poco de aquí, del carburador. Lo desconecto un poco, echo para abajo el tubo y simplemente tiro para arriba del depósito y lo giro. Porque si lo saco de aquí, luego cuesta mucho trabajo meter el tubo por ahí por dentro. Entonces, pues voy a ver si dejándolo así, unas veces va bien y otras veces pues, cuesta más trabajo. De momento voy a intentarlo así, dejarlo así y bueno, y a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos esta funda, o esta tapa, mejor dicho, esa tapa plástica que hay que levantarla. Son un rollo, bueno, esta partida, pero bueno, la verdad que son un rollo porque a la hora de meter todos los cables lo que hacen es entorpecer. Pero bueno, quitaríamos la tapa plástica del fondo. En este caso, como está rota, pues va a ser nada más que tirar de ella. Y ya tiraríamos del cable del embrague hacia arriba, ¿vale? Como estaba partida, como he dicho antes, estaba partida la tapa que cubre los cables. Pero para quitarla entera, a ver si puedo señalarlo de alguna manera, para quitarla entera he tenido que quitar los tornillos. A ver si puedo enseñarlo bien. Los tornillos de los tiradores. Se ven aquí, ¿vale? Estos son los tiradores que están sueltos. Bueno, pues los tornillos, que serían esos dos y aquí estos dos, ¿vale? Se quitan los tornillos y así ya podemos quitar la tapa. ¿De acuerdo? Como está rota, pues o la pondremos o no la pondremos, ya veremos. Y nada, y ya pues se vuelven a atornillar los tiradores de los cofres, los cierres, vamos. ¿De acuerdo? Son esos de ahí. Esos tornillos de ahí. Se vuelven a poner en su sitio. Bueno, os cuento lo que he hecho. He metido el cable nuevo, no la funda, sino el cable nuevo por la funda vieja, ¿vale? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Aquí le he cortado la cabeza, ¿vale? Le he cortado, a ver si lo enseño. Le he cortado la cabeza esta, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es intentar meter por esta punta el cable nuevo. Se lo meto por aquí y voy a intentar que haga de guía para ahorrarme bastante trabajo. A ver qué tal sale, ¿vale? Vale, pues ahora metemos la funda nueva por aquí. A ver si conseguimos que haga de guía y acompañarle un poco. Venga, ahora lo que voy a hacer es ir tirando de la funda vieja. A ver si la localizo por aquí. Lo ideal sería, voy a ponerle un poco de cinta por aquí, a ver si luego no me complica la cinta, porque si se suelta o algo me puede complicar la vida la cinta, pero bueno, voy a ver, un poco aunque sea. Ahí. Vamos a ver. Tiro de la funda vieja y voy metiendo la nueva. De momento vamos bien. Pues nada, perfecto. Ha salido aquí. Esta la hemos hecho bien. A ver, os lo enseño. Aquí tenemos la funda nueva. Ya quito la cinta y ya sería darle la vuelta al cable. ¿Vale? Venga, voy a ir quitando, porque con una mano voy a ir quitando la cinta delante. Bien, pues ya meteríamos el cable por aquí. Vamos a ver. Tiene que salir por aquí, por el mismo sitio. Lo metemos. Y vamos metiendo por la funda.
Ahora habrá que traerse un poquito la funda para acá, para que haga tope ahí. Ponemos la maneta. Las dos arandelas, o las tres, en este caso eran tres. En este caso eran tres, dos arriba. Ahí. Y una abajo. Ahí, vale. Conectamos. Y la tuerca. De momento no la voy a apretar porque voy a meter la funda, ¿de acuerdo? Hacemos así. Traemos la funda por acá. Y tiene que entrar, a ver que vea yo, en el hueco que hay aquí. Vale. Pues ya está. Ya está ahí apoyado. Perfecto. Ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos. Termino de apretar la tuerca y seguimos con los de... Pues ya solo nos quedan los cables del cambio y el del acelerador, ¿vale? Bueno, a ver, he tenido que quitar otra vez el freno delantero y meterlo aquí hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque necesito, con el útil que compré, necesito quitar las tuercas. Las tuercas estas, ya he quitado una, esta es la segunda, para quitar esta carcasa. ¿Por qué tengo que quitar esta carcasa? Porque están aquí, a ver si con la luz, a ver, ahí. Porque aquí hay que quitar estos tetones de aquí, que son los que traban los cables. Entonces tengo que levantar esto y meter los cables desde debajo de esto, ¿vale? Venga, pues voy a ir quitando esa tuerca y ahora seguimos. Bueno, pues ya he echado para atrás toda la base del manillar, como he dicho antes, para poder soltar estos tetones de aquí y ya poder meter los cables, la funda, mejor dicho, por aquí, ¿vale? Que serían estas dos. Y la del acelerador, pues también, que es esta de aquí, ¿vale? Pues venga, vamos a ir soltando estos tetones y hacemos lo mismo de antes, metemos la funda y la acompañamos, ¿vale? Bueno, pues aquí he hecho la misma operación que con el cable del embrague. He cortado la cabeza, he metido el cable y la funda la he acompañado. Aquí, como no tengo espacio no lo voy a encintar porque no tengo espacio, pero voy a intentar ir acompañando la funda así para abajo, a ver qué tal, ¿vale? Bueno, pues voy a ir tirando, pongo aquí la luz y a ver si se ve bien, y voy a ir tirando de abajo y le empujo por aquí, a ver si es suerte. Está un poco duro. Ahí va. Creo. No. Creo que se ha trancado por aquí, como era de esperar. A ver ahora.
Tiro un poco. Saco la funda de nuevo. Meto otra vez. A ver, necesito la luz. Vamos a ver si ahora sí. No, se atranca en algún sitio. Se atranca. En algún sitio se atranca. Pero espero que en una de esas pase. Joder. Bueno, voy a cortar porque se va a hacer eterno. Voy a intentar unas cuantas veces y en una de esas digo yo que entrará sin tener que desmontar la nariz y todo eso. Vale, ya sé cuál es el problema. Me cago en la más. El problema es que tiene aquí una placa, una chapa para que las dos fundas no se muevan. Vale, voy a abrir esa chapa. Voy a abrirla y seguro que ya sí va. Vale, esta era la chapa que estaba fastidiando el asunto. Vale, la quito y seguimos. Vale, pues ya hemos quitado la pletinilla esa que estaba dando un poco por saco. Vamos a ver si ahora podemos meter la funda. Empiezo a tirar. Ahora sí entra. Ahora sí está entrando. Ahora sí. Se me ha quedado aquí más o menos por dentro de la moto, pues ya casi, se me ha quedado aquí en la parte final de la moto, vale, está ahí mismo, vale, ya tendríamos uno. Vale, como se puede ver, está ahí, ya solamente sería meter la punta de la funda y sacarla por ahí, esto está ya. Vale, pues ya tengo toda la funda metida, el cable también, la cabecilla y ya ha salido la funda, ya ha salido por aquí por abajo, ¿vale? Bueno, le he hecho aquí una marca en negro y aquí otra marca en negro, ¿para qué? Pues para saber que en este caso, esta funda concretamente es la que va en el selector en la parte de fuera, ¿vale? En la parte de fuera, ¿de acuerdo? Porque no es la primera vez que luego los cables quedan cambiados y toca, ya que está regulado, no, te encuentras que a la hora de regularlo lo has puesto los cables al revés. Entonces ya sé que esta que está con la cinta negra es la exterior, ¿vale? Pues nada, ya habría que hacer lo mismo con la funda, con la otra que nos queda. La misma operación, ¿de acuerdo? Esta no la voy a grabar porque es simplemente lo mismo. Bueno, pues ya tengo las dos fundas del cambio metidas. Ya solo nos faltaría la parte del acelerador. Aunque el acelerador va bien, la verdad que creo que es lo único que va bien en esta moto. Pero bueno, viene el kit completo y ya pues vamos a cambiarlo. Y ya que está todo abierto, sería esta funda de aquí. Nada, sería la misma operación, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el cable del acelerador, los dos del cambio, el del embrague metido y el del freno de adelante que metimos el primero. Ya está todo, ya solamente falta pues cerrarlo todo. Pues venga, cerraríamos esto por aquí, vamos a ver qué tal se da cerrarlo. Habría que meter los cables por aquí.
¡Qué bárbaro! Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí estaría. Eso es. Vale. Pues ya está. Ya solamente sería apretar la tuerca, terminas de poner esta carcasa bien. Ahí está. Eso es. Ahí está. Perfecto. Esto por aquí. Iría para adelante. Y el cable del acelerador por aquí. Vale. Venga, voy a ir poniendo las tuercas de la horquilla. Venga, pues colocamos la primera. Y apretamos con el útil. Otra. Esto ya se ve que le han dado algún golpe porque esto está ya estaría esto apretado. Vamos a ir poniendo el faro ya en su sitio para que haya menos cosas por medio. Primero voy a poner esto antes de no vaya a dar algún golpe el faro. Esto es que el original viene con la cabeza ya de su medida, pero yo no sé por qué no terminan de fabricarlo, que venga esto, que no haya que ponerle un prisionero, porque siempre cuesta trabajo meter ese prisionero. Mira, ¿veis? Esto es lo que digo. Viene para que haya que ponerle este tipo de prisionero, pero claro, ¿cómo mete esto aquí? ¿Cómo mete esto aquí sin que no se puede? Entonces, lo que yo he hecho siempre ha sido hacerle un agujero con una broca aquí, o con un alfiler caliente o algo así, una broca que atraviese para poder sacar el cable, poder meter esto y sacar el cable, porque es que si no, a ver cómo se hace. Si alguno tiene alguna idea o algo, pues oye, bienvenida sea, porque yo no he conseguido ver cómo, porque aunque yo lo ponga aquí en el filo, si lo pongo así no puedo, porque ¿por dónde saco el cable? No puedo, me choca. Entonces hay que hacer un agujero, ¿entendéis? Vale, pues ya le he hecho un agujero ahí. He cogido bueno, en este caso ha sido un remache, lo he puesto al rojo vivo y lo he atravesado, ¿vale? Y ahí se ha quedado el agujero. Y ahora ya podré poner
el prisionero y que salga el cable, ¿de acuerdo? Esto es porque no son los juegos originales. Al menos el del acelerador nunca vienen bien. Pero bueno, ya está. Lo ponemos así. Lo metemos. Vale, pues ya metió el prisionero, el cable en el prisionero. Ya está colocado y solamente tendríamos que apretar el prisionero. Vale, esto ya estaría. El cable del gas ya tendríamos uno terminado. Venga, vamos con los siguientes, los de las marchas. Bueno, y ahora, pues nada, cortar el sobrante. Es lo único que nos falta. Listo. Venga, vamos a meter el del freno para que quede ya una cosa más colocada. Ahí está. Lo metemos por aquí, como hemos dicho antes. A ver si puedo pillarlo bien. Ahí. Ahí está, listo. Ya lo tenemos por aquí. Venga, y ahora pues ponemos la maneta. Colocamos la maneta. Venga, que a ver si esta tarde se queda esto listo. Colocamos la cabecilla otra vez. La maneta. Eso es. La arandela. La arandela de abajo. Tengo que ir a comprar más guantes, que me he quedado sin guantes, porque se rompen de momento. A los colegas, se acepta regalillos de guantes, de cajas de guantes, que tengo las manos siempre jedidas. Venga, apretamos. Listo. Colocamos otra cosa más. Vamos a colocar el faro. Ahí está. Vale. Luego ya colocaríamos el tornillo de abajo para regular la inclinación. Venga, pues ponemos este de aquí, los cables de aquí, uno y el otro. Ve que se me ha soltado. Vale, esto ya está solucionado. Esto hay que empujarle un poquito más para adentro porque se ha movido un poco, pero vamos, esto está prácticamente listo ya, rematado. Esto bajamos así,
Eso es. Vale. Pues venga, vamos a ir poniendo los cables por abajo. Vamos a subir la moto, ponemos los cables para que queden bien conectados abajo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a subir la moto primero. Vale, pues ya está todo listo aquí. He puesto el asiento, he colocado el depósito, ya tengo colocada la tapa de filtro del aire, el fuelle, en fin, todo está listo. Ya solamente nos faltaría conectar los cables del cambio y el cable del embrague, que está aquí abajo, ¿vale? Pues venga, vamos al lío. Ya lo he pasado aquí por el tensor y de aquí a la leva del embrague. Este sería, a ver, un segundo. Este sería el perrillo que tenemos el prisionero que tenemos que tensar. Vamos a darle un poquito de tensión. Ahí. Yo me ayudo con la llave inglesa. Hago así, esto lo aflojo. Para que sea más fácil, yo esto lo aflojo. Lo meto aquí. Vale. Y una vez que yo puedo ya moverlo así, meto la llave inglesa. Ahí. Tenso. Un pelín. Y ahí aprieto. No sé si se estará viendo porque estoy un poco... Vale. Voy a probar a ver qué tal. Vale, pues parece que el embrague ha quedado bien. Vale, pues una cosa menos. Ya tendríamos el embrague. Si necesitáramos tensar un poco, pues podríamos hacerlo aquí. Pero en este caso creo que ha quedado bien. Vale, ahora vamos a ir metiendo los cables del cambio. Acordarse de esta, a ver, de esta chapa que fue la causante, esta chapa que fue la causante de la avería, que hay que poner los cables por aquí, ¿vale? Eso ahora después. Primero hay que meterlos por aquí. Voy a ir, los tensores estos los voy a meter enteros para empezar de cero, ¿vale? Bien, pues ya tenemos los cables metidos, cada uno por su tensor. Tenemos los prisioneros aquí puestos. El cable bien pillado en la pletina que separa del tubo de escape, ¿vale? La pletina esta, ¿vale? Ahí lo tenemos. La verdad que la moto tiene aceite, grasa por un tubo, pero bueno, será que la mierda abriga. Bueno, pues nada, ya solamente quedaría poner los prisioneros aquí, tensar bien los cables y ajustar si es necesario. Pues venga, esto es una llave de 7, creo recordar que es una llave de 7. A ver, una 7, sí. Venga, pues voy a poner primero el de la primera, lo pongo aquí, tiro bien del cable y apretamos. Voy a ponerlo un poco más arriba para que se vea esto bien. Venga, ahí está mejor. Vamos a seguir apretando. Luego habrá que ajustarle, seguro, un poquito al tensor. Venga, ese vamos a dejarlo ahí. Lo apartamos aquí, que para eso tiene su muesca. Metemos aquí el prisionero, eso es. Y tensamos. A ver. Ay. Venga, vamos a ir tensando.
Vale. Pues nada, voy a poner la tapa del cuentakilómetros y falta también el freno delantero. Venga, vamos al freno delantero. Venga, pues quitamos esto de aquí que lo tenía puesto para que no se perdiera. Venga, y vamos metiendo por ese agujero el cable. Ahí está. Ya lo tenemos. Y ahora aquí en la rueda, pues como iba a la inversa, metemos esta pieza aquí, metemos el cable por el agujero, a ver si puedo. Ahí, eso es. Ahí. Y ahora ya la tuerca. Manda fuerza, entonces habrá que un poquito así. Ya. Aguantamos aquí y apretamos. Ya a la tensión que queramos, claro. A ver. Vale, yo creo que ya lo voy a dejar así. Venga, pues vamos a ver el tema de las marchas y la tapa del cuentakilómetros. Bien, pues nada, ya tengo apretados los cables del cambio y ya solamente sería cortar un poquito el cable y ponerlo aquí, en esta pestañita que lleva aquí, y el otro lo mismo, cortarlo y ponerlo aquí para que quede así, ponerle la tapa del cófano y a correr la moto. Venga, un saludo, like y suscribirse.